Buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy miércoles. Vamos rápidamente a comentar los temas de actualidad con nuestros contertulios habituales. Don Manuel García Dene, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, bien Jorge. También está don Andrés Martinón, jefe de lo informativo. Buenas tardes Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, muy bien, todo bien. Y también nos ha querido acompañar Usoa Ibarra. Buenas tardes Usoa. Hola, ¿cómo está, ¿qué Usoa? tal? Buenas tardes ¿Bien? a todos, sí, muy bien. Bueno, no sé si saben que los próximos días, me parece que es el viernes, en Canarias, en Las Palmas, si no me equivoco, se va a celebrar la primera conferencia de paz del Sáhara. Una conferencia que ha traído mucha polémica porque sobre todo los sectores pro-saharauis canarios, en este caso Podemos, pero también sobre todo Nueva Canaria con Carmelo Ramírez, han criticado duramente la organización de esta conferencia porque consideran que está auspiciada por el gobierno marroquí, más concretamente por los servicios secretos de Marruecos. Es cierto, Andrés, que en esta conferencia sobre todo lo que se pretende, según estas personas críticas, es apoyar la teoría que ya Pedro Sánchez de alguna manera abrazó, que viene ya de la época de Zapatero, y es de darle una autonomía al Sáhara para solucionar el problema que se viene arrastrando desde hace más de 50 años. Sí, una autonomía dentro del propio Estado marroquí, ¿no? En este caso, como dices tú, yo creo que empieza mañana, 22 y 23. Es mañana, perdón. Sí, mañana, la Sala Sica. El jueves y el viernes. Sí, en la Sala Sica, en Las Palmas de Gran Canaria. Y lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, colectivos saharauis y bueno, en determinadas formaciones, las has dicho, Nueva Canarias, Coalición Canaria, y sobre todo Podemos, porque Podemos es socio de gobierno, la critican como de blanqueamiento, por decir una manera, de la política socialista, ¿no? De Pedro Sánchez en este acuerdo con Marruecos, que bueno, que ha generado también otros daños colaterales, ¿no? Aquí en Lanzarote igual también. Tratan de farsa lo que va a pasar mañana y pasado. De hecho, Bachir Mansur dice que no, el día 24 no pasará nada, es decir, de aquí no va a salir ni paz ni nada. Y la verdad que lo que viene a decir que es clave también, como dices tú, la parte de esos disidentes que están formados por disidentes, porque claro, pone asociaciones, tú lo lees, dice asociaciones pro-saharauis por la libertad y tal. O por la paz. Claro, por la paz. Dicen que son disidentes políticos y bueno, le llaman traidor. Eran traidor. altos cargos, algunos de ellos incluso del Frente Polisario, pero que ahora son de los que han abrazado también las tesis más marroquíes de que esto es un problema sin solución y que vale más un mal acuerdo que un buen acuerdo. Manolo, ¿qué te parece? Efectivamente, cuando sobre el escenario aparece... Un mal acuerdo que un buen pleito. Sí, un mal acuerdo, que un buen acuerdo, yo prefiero un buen acuerdo, ¿no? Cuando sobre el escenario aparece de forma organizada un evento que va en la línea de las decisiones que apuntaban a una ruptura clara del compromiso español con el pueblo saharaui, pues parece lógico que quien lo organiza sean precisamente esos aprovechando el viento a favor. Es verdad que España tiene y debe tener un buen vínculo con Marruecos, es un vecino tradicional, no hay que olvidar que España también tuvo el protectorado de parte de Marruecos y parece que tendría sentido que los amigos se pusieran de acuerdo para darle solución a sus problemas. Pero también España era amiga del pueblo saharaui, no solamente amiga, sino que era la potencia colonizadora y que tiene una tutoría que le hace, desde el principio ético de las naciones, si lo tuvieran, el de intentar que alcanzaran el mejor desarrollo después de abandonada la explotación que ellos llevaron a cabo en el lugar. Y es esa precisamente la quid de la cuestión que nos ocupa. Yo creo que evidentemente es un problema enquistado, hay que buscar soluciones, pero no hay que buscarla de espaldas a uno de los protagonistas, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, olvidarse totalmente de los intereses que defienden los saharauis, en lugar de hacer de intermediario y acercar posturas que hubiese sido una medida que hubiese podido también interesar a Marruecos y que hubiese convenido también a lo mejor a Argelia y a los intereses del pueblo saharaui. Lo que nos ha dejado claro es que aquí no ha contado sino los intereses de España, si los hubiera, frente a la presión de Marruecos. En esta primera conferencia de paz, entre otros invitados, Usoa, está el que fuera presidente del gobierno de España, el señor Zapatero, también va a estar el señor Bono, que fuera presidente del Congreso de los Diputados, y también Juan Fernando López Aguilar, que es el eurodiputado de Canarias.
No me gustaría ser mal pensada, pero no es casualidad, ¿no? Entonces, que se haga en Lanzarote. Lo digo también en Lanzarote por... no, es en Las Palmas. Se había entendido en Lanzarote, digo, de... pues vaya correlación también de invitados en este caso, sobre todo por el señor Zapatero y el oportunismo de la isla de Lanzarote. Vamos a ver, yo creo que este tipo de conferencias a los colectivos saharauis no les va a aportar mucho, ¿no? Porque ellos no se van a dejar engañar. Desde un principio han venido alertando de que España ha traicionado a el Sáhara en este sentido genérico y también a los que conocen la realidad al detalle de los campamentos de refugiados de Tinduf. A mí me gustaría que hablaran de los 222 inmigrantes que, por ejemplo, han llegado en estas últimas horas a la isla de Lanzarote. Me gustaría que hablaran de la poca eficacia del sistema de retorno de muchos inmigrantes que están en situación irregular cuando pueden reagruparse, incluso familiarmente, en la península y que se les impide, porque aun teniendo pasaporte, o se les retiene, pierden los enlaces de los aviones, necesitan un papel, una especie de visado para poder seguir viajando y la Policía Nacional o la Guardia Civil se lo impide. Me gustaría que se hablara, ¿no?, de esa realidad que ahora tenemos aquí y que está también muy vinculada con el efecto de la situación económica, social que se vive en África. Yo creo que si hacen este tipo de campañas, lo voy a definir así como una campaña, ahora a las puertas de unas elecciones, es porque tendrán algún tipo de sentimiento de culpa, de no haber explicado esto convenientemente en tiempo y forma, de no haberlo hecho de forma transparente en los órganos de decisión, no del gobierno, sino del Parlamento, del Congreso español, ¿no? Porque casi todas las formaciones políticas han venido diciendo que Pedro Sánchez ha jugado de manera unilateral esta baza, esta estrategia que tampoco conocemos muy bien de aproximación a Rabat y a su gobierno. Antes creíamos que estaba relacionado con una situación de coyuntura internacional, por el tema también, hoy por ejemplo tenemos a Putin aumentando, ¿no?, el miedo que podemos tener a esa movilización que va a hacer en su propio país de personas, de rusos que están llamados a filas, ¿no?, es decir, a la guerra. Que ya reconoce de alguna manera que no. Y creíamos que había una relación con esto, con esa amenaza por la guerra de Ucrania, pero es que hay muchos más puntos suspensivos que analizar, ¿no?, en este viraje unilateral, insisto, del señor Pedro Sánchez y de Podemos, entiendo que también de manera. De todas maneras, lo que sí cómplice. tiene, para mí lo único que tiene razón el Partido Socialista no es que ahora apueste por esta clara, ha habido un cambiazo, ¿no?, de la postura inicial del Partido Socialista con relación al Sáhara, pero es evidente que hay un atasco que está perjudicando sobre todo al pueblo saharaui, eso que está claro, es decir, cuesta decirlo, pero llevan casi 200.000 personas viviendo, es decir, 3, 4 generaciones, viviendo en unas condiciones realmente lamentables en los campamentos de Tinduf, al norte de, en este caso en Argelia, ¿no? Realmente esto hay que buscarle una solución. El problema es que la solución tiene que pasar por el pueblo saharaui. Y ahí es donde está el problema, porque el jefe Polisario, que es el representante legítimo ante Naciones Unidas, pues no cede en ningún tipo de acuerdo a la hora de celebrar ese famoso referéndum que se tenía que haber hecho ya, creo que en el año 1991, creo que era cuando se tenía que haber hecho. Nosotros hemos hablado, en este caso, con Bachir Mansour, que es el representante del pueblo saharaui en Lanzarote, y él precisamente pues denuncia esta conferencia de paz como diciendo que está auspiciada por los servicios secretos de Marruecos. Lo valoramos como una farsa promovida por el Partido Socialista Español con el Maghreb, con el Marruecos, con los servicios de seguridad exterior de Marruecos, que es la JET, para blanquear y para intentar que la gente vea otra cosa que no es la realidad, es decir, para blanquear la política que ha determinado la posición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha aliado con Marruecos. Esto está compuesto por unos insensibles ciudadanos saharauis que se han vendido a Marruecos, son unos traidores de la causa saharaui, y se han juntado con unos mercenarios políticos españoles que al mejor postor se han aliado para maquillar, digamos, la política saharaui e intentar ensuciar la trayectoria del pueblo saharaui y la solidaridad del pueblo canario con el Sáhara, ¿no? Entonces,
estos políticos prostituyen la política, porque Marruecos paga. No, el día 24, que es el sábado, esto se va a olvidar, se va a ir a la basura porque está compuesto de basura. Son traidores, mercenarios que prostituyen la política para intentar crear un seudónimo de representante del pueblo saharaui, teniendo el pueblo saharaui su único y legítimo representante, que es el Frente Polisario, reconocido internacionalmente. Para mí es un partido que tiene coherencia, que lo que dice lo defiende. Sin embargo, el Partido Socialista, que dejó de ser de izquierda, dejó de ser progresista para criticar la invasión en Ucrania y avala la invasión de Marruecos en el Sáhara. Son dos temas parecidos, dos invasiones a dos países y a dos pueblos. Entonces, uno tiene que ser coherente. Zapatero, Bono y todos estos que vienen ahora son mercenarios políticos que les paga Marruecos, que han perdido la ética y el norte y todo esto, y ahí están defendiendo a Marruecos cuando no lo defiende nadie. Bueno, pues lo tiene en este caso complicado el Partido Socialista, porque es verdad que es una postura que ha sido muy criticada, no porque no tengan razón, insisto, no, pueden tener razón incluso. Yo creo, Jorge, que se hizo muy mal. Pero no estamos digo en el fondo, que en el fondo digo que en la forma es donde se han equivocado. Ni tan siquiera de la política del Partido Socialista. Estamos hablando de la política del Estado español, porque incluso el Partido Popular también era respetuoso con el estatus del pueblo saharaui. Y se hizo a escondidas. Nos enteramos gracias a que el rey Alvita nos lo dijo a través de la prensa marroquí que se reproduce en España, y nos enteramos de que le ha dado lo que él dice que le ha dado. No sabemos por qué, porque lo lógico en estos casos es que haya un debate en el propio Congreso de los Diputados, manteniendo las aristas que se quiera ocultas, pero dándonos a conocer cuál va a ser la situación de España en ese juego, porque entonces, ¿qué es una democracia? ¿De qué nos van a hablar? ¿Solamente del color que pintamos el portal de la casa? Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, el primer ministro marroquí en su momento defendió ante la ONU este proyecto. Él lo considera la única solución realista y seria que puede estar apoyada, además dice, según él, por 90 países, en este sentido, entiendo, del lado del eje africano, porque entiende que hay un modelo de desarrollo económico que solamente Marruecos puede desarrollar en el Sáhara, ¿no? En la parte de la antigua colonia, digamos, española. Entonces, este proyecto de marroquinidad, porque es un proyecto de marroquinidad, efectivamente tenía que haberse transparentado no solamente en la vía política que tenemos democrática, sino también en estos agentes sociales, representantes, digamos, también políticos, como ha dicho el señor Basir, ¿no? Entonces, ese diálogo se ha roto y la acción del gobierno, pues yo creo que está objetivamente criticada en este aspecto, en, digamos, la manera de presentar el problema y la manera de solucionar el problema. Bueno, pues ya veremos. Lo cierto es que esto va a ser mañana, se va a celebrar esta conferencia de paz y después coincide también con una delegación que va a ir a la ONU, que también va a estar Podemos para todo lo contrario, para apostar por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Por cierto, hoy llegaba Pateras, que eso ya no es ninguna noticia, pero quizás la novedad es que venían solo 4 en una neumática y lo hicieron, bueno, desembarcaron por Famara una vez que fueron, digamos, avistados por una embarcación pesquera de Lanzarote que los trajo. Sí. Que lo remolcó hasta la caleta, ¿no? Hasta el muelle de la caleta de Famara. Sí, la verdad que, como decías tú, casi ni íbamos a abordar. Ya había llegado una patera a las 4:30 de la madrugada, o la madrugada, no sé si exactamente a las 4:30. Y la verdad que casi que en informativos no íbamos a tratarlo como noticias. Pero claro, ya llegó esta patera de una manera distinta con 4 integrantes. Esto vamos a ser mal pensados, pero se está investigando y nos confirman fuentes cercanas a la investigación que se dice que la Guardia Civil puede haber algún tipo que están investigando si puede ser una narcopatera o que si se pudo traer en interior drogas. No es normal que en una neumática o en una patera con unas condiciones que puedas meter más, porque al final no deja de ser un negocio, es una mafia ilegal, en este caso de tráfico de personas, en el que puedas introducir pues o más personas o sobre todo, Andrés, por el hecho de que hayan ido por el oeste. También, eso también. Porque normalmente las pateras no suelen hacer el trayecto más complicado, que es para desembarcar. Normalmente lo hacen por el oeste,
aquellos que van a otras cosas. No, y sobre todo para mí yo creo que vaya 4 integrantes, eso quiere decir que eso el resto era utilizado el espacio pues para cargar otras cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que de momento no han encontrado nada, seguramente porque creo que, según me cuenta, se les paró el motor en alta mar y por eso se quedaron un poco a la deriva y fue ese barco pesquero quien tuvo la suerte de encontrarlo y poderlo acercar a tierra por el muelle de Famara. Bueno, como habíamos dicho, la vendimia iba a ser una vendimia media, ¿no? Más bien baja. Más bien baja. Y creo que no ha sobrepasado los 2 millones de kilos. Pues ahí ha estado, ¿no? Hemos hablado con Nereida Pérez del Consejo Regulador del Vino y lo que viene a decir es que, claro, ya vamos en déficit, ¿no? Porque si el año pasado hubo una cosa que fue relativamente buena y es que si había poca cosecha, pero venía con stock, las bodegas tenían stock guardado, pero este año ya van pelados, que se viene a decir. Entonces el problema puede ser que sí queden desabastecidas a mitad de temporada, por decirlo de una manera, y la verdad que ya empieza a preocupar. Por ejemplo, hemos hablado, ayer debatíamos, ¿no? De agua sí, agua no. En este caso Nereida Pérez dice que, claro, estamos ya en una situación casi de crisis hídrica y que sí va a ser necesario, si esto sigue así, porque todo hace pensar, porque, por ejemplo, consideraba que la lluvia caída fue nada. Fue cero. Dice que en Tinajo no cayó nada, que es el municipio, el principal municipio viticultor, ¿no? Entonces estamos en una situación complicada y a lo mejor el tema del agua va a tener que ser necesaria, ¿no? Una cosecha corta, dice, de calidad está bien, dice que ya se están probando los caldos, pero de cantidad poca. Bueno, esta cosa, Manolo, es lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. No es mucho vino. Hay que tener en cuenta, Manolo, que ya en esta temporada, a pesar de que se venía arrastrando cosechas buenas de anteriores, ya no había vino en los restaurantes, sobre todo los vinos de las principales marcas. Sí, efectivamente. Hemos partido de un inicio en el que se hablaba de superproducción, cuando se llegaba a los 3 millones de kilos, a la situación actual, que todo aquello que baje de esa cantidad lo consideramos una producción baja. ¿Por qué? Porque hemos ampliado el mercado donde metemos nuestros productos, nuestros vinos, y ya cualquier reducción, aunque sea tradicional, tiene un impacto importantísimo. Ante eso, no cabe sino buscar una respuesta o adaptar nuestras expectativas de mercado a nuestra verdadera producción, que no es la de 3 millones de kilos. Siempre han sido producciones excepcionales. De 4, pues una era de 3 millones de kilos, 2 millones de kilos. ¿Y hacia dónde hay que ir? Pues evidentemente nos encontramos de nuevo en el cuello de botella de la incapacidad de Lanzarote de, a pesar de tener historia, capacidad y conocimiento para producir agua, no somos capaces de producirla y distribuirla en la isla. Y la viña va a necesitar el agua, porque o son falsos todos los estudios que nos están viniendo sobre el cambio climático, o va a ser imposible que dentro de 20 o 30 años seamos capaces de conseguir producciones de uva en Lanzarote en las escalas que lo hemos estado haciendo actualmente. Ante eso no cabe sino preparar una canalización suficiente que llegue al borde de los sitios en el que se planta, fundamentalmente en la Jeria, y que después se defina qué tipo de riego, cuándo y cómo, para no alterar el producto. Porque la realidad, Ulloa, es que también después hay gente que habla de que no son muy partidarios del riego porque consideran que el agua nuestra no está suficientemente, es desalada y por lo tanto con el tiempo, si se regara con mucha frecuencia, terminaría perjudicando a los suelos, ¿no? Pero yo creo, perdona Jorge, que quien dice eso tiene todo el derecho a decirlo, pero no está dando soluciones. No está dando soluciones porque entonces ¿qué hace? Vamos con la meadita cada uno y solucionamos el problema. No se puede. ¿Cuál es la única manera que tenemos de tener agua? Pues efectivamente a través de la ósmosis inversa. ¿Que hay que hacerle un proceso más para que el agua llegue con menos impureza? Habrá que hacerlo. Ese es lo que no, eso es lo que no podemos estar discutiendo todos los días. Claro. Sí, canal gestión no, y tirando el agua miserablemente. No, lo que me refería es que evidentemente hay gente que no son favorables, que pueden tener razón, pero evidentemente aquí es como aquello de elegir entre susto y muerto, ¿no? Hay que elegir algo, porque si no se nos muere las parras, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que a veces vinculamos el valor etnográfico que pueda tener el vino de Lanzarote con el valor paisajístico, por ejemplo, del entorno de la Jeria, pero hay que decir que esa producción es como pequeña, ¿no?, en el conjunto de ese mapa de bodegas y de producción general vitivinícola que hay en la isla de Lanzarote. Y aquí sí se podría plantear una estrategia de riego que tengo entendido que al menos en el caso de Tinajo
y otro municipio, no sé si San Bartolomé, está intentando, ¿no?, priorizar teniendo en cuenta pues, esta demanda, sobre todo vitivinícola. El presidente del Consejo Regulador del Vino, aquí en esta mesa, dijo que si en noviembre no se empezaba, principio de diciembre, a regar con agua artificial, se podía perder como mínimo un 20%, no de la producción, de las parras, sí, es decir, que podrían morir las parras. A mí me consta que se está trabajando en esa línea, al menos en dar prioridad a algunos municipios con unas características más favorables, ¿no?, a tener esas hectáreas que están directamente vinculadas con una buena o baja producción. Hoy estaba escuchando a un ganadero y me ha gustado mucho su explicación porque es muy sencillo. Le han preguntado que por qué está disparado el precio de la leche y ha dicho, señores, no es por culpa de la guerra de Ucrania, ni por culpa del coste del grano, ni tampoco por los elevados costes relacionados con la factura de la luz. ¿Es por culpa de la cabra? No, es porque se está abandonando el ganado lácteo, porque muchos de ellos venden las vacas que dan leche y las cambian por una producción pensando en vender la carne, ¿no? Y esto lo aseguran que se viene produciendo desde hace más de 20 años y que la Administración no ha hecho nada ni por el relevo generacional ni por esas ayudas directas al sector. Ahora, cuando quieren impulsar precisamente ese relevo, pues no encuentran con quién, ni encuentran explotaciones que realmente ahora mismo tengan una garantía de producción para abastecer todo el mercado y toda la demanda. Bueno, pues después en lo informativo pueden oír en este caso a la responsable técnica del Consejo Regulador, a Nereida, que habla un poco de la situación y sobre todo de esta campaña, que insisto, es una campaña de 2 millones de kilos, está bien, pero no es lo deseable para cómo está ahora mismo el mercado. Hoy se reunía el Consejo de Administración de los Centros Turísticos, los CAT, y bueno, han recuperado la exclusividad de la venta de las entradas que antes individuales, es decir, que antes, para que lo entienda, las agencias de viajes hacían las ventas de entrada de grupo, pero también lo podían hacer cualquier venta de entrada de particular. Eso ahora se va a prohibir y lo va a recuperar los centros turísticos. Sí, por decirlo de una manera, antes estaba como externalizado, ¿no? Y ahora hoy se aprueba definitivamente recuperarlo, ya se ha explicado aquí también, ¿no? Online ya se puede hacer la compra de todo, ya sea individual o por lotes, ¿no? O por bonos, ¿no? Creo que puedes comprar de distintos 3, 6 centros, no sé, 3 o 4 o 6 centros. Y curioso porque no estaba la presidenta, no sé si tenía por problemas de agenda, dice que no pudo estar, y nos atendía Benjamín Perdomo destacando que eso es lo más importante de este Consejo de Administración, ¿no? Pero perdona, Andrés, porque sigo teniendo la duda. Lo que hace entonces los CATs es centralizar de nuevo, ¿no?, la venta a través de su marca, de su sistema, en este caso de venta, pero que sigue siendo el mismo. No, ha cambiado. ¿Ha cambiado con qué? ¿Con una venta escalonada por horarios? Sí, no, ahora está funcionando según él, también es verdad que ahora hay menos turistas, ¿no? Pero según él ha funcionado mejor. No sé si tenemos posibilidad de oír y que lo aclare. Vamos a ir a Benjamín Perdomo y así se lo aclara a Usoa y al resto. En la jornada de hoy se desarrolló en la sede de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Arrecife un consejo de administración para confirmar la recuperación de la gestión de ventas de entradas desde los propios centros. El consejo solo es un punto, aprobar las nuevas normas, volver al punto donde nunca tendríamos que habernos ido y volver otra vez a esa normalidad que tienen que ser los centros y ser los propios gestores de esas entradas individuales y bonos. Durante años esta gestión se externalizó, pero a día de hoy se ha podido recuperar gracias a la implantación de un sistema de ventas online y unas herramientas digitales que han permitido que esto sea una realidad. Como la plataforma de venta online funciona de maravilla, permíteme la expresión, va como un tiro, volvemos a recuperar aquellos que habíamos cedido en su momento porque no teníamos esa plataforma de venta online. En esta búsqueda por mejorar la experiencia turística de los visitantes, Perdomo confirma que los turoperadores seguirán siendo muy importantes y que se convivirá para prestar un mejor servicio. Nosotros la turoperación es fundamental, para nosotros son nuestros socios, por así decirlo, o partners, ¿no? Entonces cada uno hace su trabajo, cada uno tiene su reparto, en este caso, de las cosas que tienen que hacer, pero evidentemente las entradas individuales y bonos individuales, eso es parte que le toca a esta empresa y que tiene que defender. Todo ello representa un cambio importante a la hora de gestionar las ubicaciones más emblemáticas a nivel turístico para la isla de Lanzarote.
Bueno, Ursula, no sé si te ha quedado claro. No, no me ha quedado claro porque sigo viendo además en la página web que es verdad que ha habido una modificación y además se da información puntual de que solamente hay un operador, ¿no?, en la venta, en este caso, de esas entradas, pero la fórmula de compra de estas entradas online es la que siempre ha mantenido hasta el momento los centros de arte, cultura y turismo. No existen esos cambios que se vea aquí con respecto a comprar una entrada para una hora determinada en una franja para ir Es decir, que lo único que haciendo puedes un comprar- control de carga de visitantes a los centros turísticos. Es decir, que ahora lo único que se puede hacer es comprar la entrada y ya está, y Sí, punto. te lo Y va- descargas y en va un cuando QR, quieras. bueno, no hace falta ni siquiera que tengas una entrada en papel, ¿no? O sea, pero estos adelantos ya los tenían los centros turísticos, que yo sepa, durante estos meses atrás. En ese sentido no hay otra Pues operatividad. vamos a ver si nos lo aclara. Que me parece bien en este caso que se haya dado esa centralización porque así tienen el control, ¿no? Un poco también de Pues yo no todo sé qué el pensar, proceso. porque yo he visto que se han volado millones en entradas. Bueno, pero vamos a confiar en precisamente que- de las que llevaba los propios Pero centros fueron otros turísticos. tiempos, ¿eh? Fueron otros tiempos y gloriosos para algunos. Bueno, vamos a ver, esperemos que funcionen bien y que haya sido una medida positiva para los centros turísticos. Por cierto, que el almacén ya está abierto, como bien saben ustedes, desde el mes de agosto, ¿no? Se abrió, creo que, al público. Sí, o antes, ¿no? O antes incluso. He ido un par de veces y la verdad que da gusto ver allí el buen ambiente que hay. Y yo creo que ha habido poca gente, me comentaba allí los trabajadores, porque claro, los meses de verano no son precisamente los más exitosos de Arrecife, me refiero comercialmente, ¿no? Pero ya a partir de ahora, de octubre, ya posiblemente se convierta en una cita obligada para muchos arrecifeños y otra gente de la isla. Por cierto, que quería comentarle una cosa sobre ayer tuvimos aquí al nuevo presidente de la Cámara de Comercio, José Valle. Bueno, dijo muchas cosas. Se han creado comisiones, 4 comisiones para tratar lo que ellos consideran los 4 ejes fundamentales a desarrollar en los próximos 4 años en la isla Lanzarote, el turismo obviamente, también el tema de la educación profesional dual, que hay que promocionar, Arrecife como un reto, y también habló del tema de los puertos como una herramienta para crear desarrollo. No solo ya cree que la etapa de expansión del puerto se ha hecho, lo que es en obra y infraestructura, están algunas por terminar, pero que ahora lo que hace falta es crear negocio, actividad para desarrollarla. Manolo, es verdad que son los 4 temas que siempre, las 4 teclas que siempre se tocan y que son imprescindibles. Quizás el añadido es que esas comisiones van a participar consejeros externos, que ellos ahí llaman, que tienen una especie de especialistas que están de reconocido prestigio. Tuve la oportunidad de ver ayer la participación de José Valles Martínez aquí en este programa, además de la nota de prensa, pero sobre todo la actitud. A mí no me pareció José Valles un hombre convencido y arengando por cambiar lo que ha sido la tradición de la Cámara o las propias administraciones de Lanzarote. Hacen una definición de la realidad que coincide de pie a pa con lo que hemos dicho aquí. Habla de que lo importante es ejecutar, no solamente organizar, pero tampoco dio especiales señales de en qué línea se iba a ir, aparte de hacer una estructura que se podía hacer también en octavo de GB en aquellos tiempos. Dice, oye, aquí tenemos 4 cositas, vamos a ponerlas en distintos folios y a partir del folio cada uno ve lo que pone relacionado con el tema. No vi nada especial. Le preguntó a Pedro, recuerdo, por el turismo premium, y a mí me pareció la explicación que daba, no voy a decir pobre, diría paupérrima, porque incluso vino a decir que las presiones de gente que estaba teniendo los propios centros turísticos se debía al éxito de premium, y no es verdad. Se debe a la masificación que se repite todos los años por esos meses. O sea, ahí no hay premium. Ahí lo que hay es carbón, porque todos los años se repiten los mismos problemas. Lo que no podemos, y sobre todo desde la Cámara, que debería ser más técnica, mucho más vinculada a las aspiraciones de los emprendedores, caer en los cuentos de la lechera de los políticos. Ir más al grano. Es verdad que hay que asfaltar la carretera, como él bien decía, del aeropuerto,
pero también hay que ver si necesitamos o no mejores carreteras. Por ejemplo, ¿hay que hacer un desdoblamiento ya de Yaiza a Playa Blanca o no? ¿O esperamos a que se acogote totalmente para después decir que la tenemos que hacer? Esos son los planteamientos que yo le veo, y por supuesto coincido con usted y coincido con él, que será interesante si realmente se hace, porque ya no estuvieron aquí, que nos costó un dinerito, no sé cuántos economistas de alto nivel, que ni tan siquiera vinieron a Lanzarote y costaron su dinerito. Por eso le digo que está muy bien esa posición, pero no me vale de nada si no se ejecuta. No, y el premium, perdona Jorge, Sí. yo creo que la clave será si la noticia será cuando se vean noticias, por ejemplo, la de los apartamentos Senator, aquellos que eran, ¿no?, que eran de Ocupas, ahí en Costa Teguise, ahora si tú vas, es un complejo moderno, actualizado. Esa va a ser la clave. Si tú no pasas la planta hotelera o de apartamentos obsoleta a calidad, el premium no va a existir. Tú no puedes tener, y además, como dice Manolo, o sea, que vayan a los centros turísticos ahora más, pues ahora coincide que si ahora cogen más rentacar, más coches u otras cosas y se forman esas colas. Pero yo creo que realmente la inyección de dinero que pueda venir o interna, si no revierte en una planta, en verdaderamente colocar una planta hotelera premium, si tú sigues teniendo apartamentos y cosas de todo incluido y tal, yo no creo que vaya a convertirse en todo. Y no solo eso, Andrés, yo creo que él también lo trató de decir, que muy bien, porque los hoteles y los apartamentos se han renovado con estos planes de renovación. No, planes de modernización, pero ya quedan antiguos, ya son Ya los de quedan Don Paco algunos, Castilla, sí, el balcón de... pero bueno, pero algo se ha renovado. Pero lo que no se ha renovado precisamente son los espacios públicos. Y me refiero a espacio público en Lanzarote, es todo, no solo las zonas turísticas, es todo. Es decir, las carreteras, los servicios. Hay que dar un servicio de primer orden para que esto sea una isla premium como se persigue. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que Lanzarote tiene que ir por el turismo de calidad, pero va a ser muy complicado con las infraestructuras que... No nos podemos engañar, con las infraestructuras que tenemos, son de segundo y tercer orden en Lanzarote. Yo creo que es pronto para hacer una valoración con respecto a las estrategias que se acaba de marcar la nueva constitución orgánica de la Cámara de Comercio que se dio hace muy poquito. Entonces, que haya una línea continuista, pues normal, porque el anterior presidente de la Cámara de Comercio, que era bastante trabajador, ¿no?, y sobre todo muy proyectista, pues ha dejado sobre la mesa asuntos todavía pendientes y logros, en este caso, que están bien diagnosticados, pero nada ejecutados, como el tema de la economía azul, el tema de la economía circular, que parecen palabras así como muy grandilocuentes, pero lo que vienen a decir es que saquemos más rédito y rendimiento a las áreas, por ejemplo, portuarias que tenemos en la isla y donde, por cierto, ha habido una importantísima inversión pública. Aquí no nos podemos quejar porque las inversiones más importantes en cuanto a cuantía económica están dirigidas a los puertos y al desarrollo de nuevos muelles. Con respecto al tema de la educación dual, aquí sí me vas a permitir que diga una cosa también porque me interesa. Cuidado con confundir la formación dual pues con más prácticas, porque en teoría, para que esto funcione realmente, tiene que haber una coordinación entre el centro educativo y las empresas. Y las empresas comprometerse a hacer también unos contratos a esas personas que están ayudando a formar, pero que esto requiere también de una serie de obligaciones por parte de las empresas. En el caso de Lanzarote estamos siendo muy tímidos. Y me refiero a que solo hay un par de ciclos que tienen estas características. El resto está todavía por verse el encaje, ¿no? Yo creo que es lo que venía, si se trabaja en esta línea, es lo que venía a decir, que hay que reforzar, que he hablado con la consejería, precisamente, en este caso no es educación, ¿no? Sería la otra consejería, la de, no sé si es la de comercio, la que tiene que, no me acuerdo ahora qué consejería dijo que había hablado precisamente para reforzar Sonsama, además de hacer uno nuevo, porque creo que Lanzarote, y tú que vienes del País Vasco, decía, y eso lo sabemos aquí de hace mucho tiempo, que allí sí funciona de verdad lo que es la formación profesional. Pero también porque hay un compromiso empresarial claro. En que a esas personas después se les dé una cobertura laboral. Y también porque no solamente se trata... industrial en el País Vasco hay un entramado industrial que requiere de una mano muy cualificada y especializada, y en este sentido son esas empresas las que tienen necesitan ese la personal. maquinaria, los profesionales,
bueno, los elementos que pueden garantizar que esa persona sea después contratada. Entonces, aquí tenemos que ir un poco también en esa línea de trabajo. Bueno, una cuestión que creo que la alcaldesa Tripero hoy fue a visitar un centro comercial, futuro centro comercial o un futuro... Un supermercado. Una gran superficie, ¿no? Una gran superficie, bueno, en este Comercial. caso si hablamos de Hiperdino, Alimentario. porque Hiperdino también está apostando fuerte. No sé si son en una parcela de 8.000 metros cuadrados, 3.000 metros de tienda, 250 plazas de aparcamiento, en la zona que está enclavada, en la zona de Argana, la nueva zona comercial. Y bueno, nos atendían también técnicos ¿no? O representantes de Dinosol o de Hiperdino, en lo que vienen a decir una nueva apuesta también por la marca, porque también esa zona se ha convertido en una especie de perla o de joya ahí en medio de Arrecife. Bueno, también es verdad que el otro día hablábamos de la parte del antiguo de Garavilla, pues esta zona también se está desarrollando. Y luego también son cuestiones que la gente está muy ansiosa de información. Siempre la gente quiere saber las noticias de centros comerciales, de nuevos establecimientos. Son las que más se Sí, ven en los digitales, sin duda. Pues mira, gracias también por el apunte, porque yo siempre pensé que era el centro de operaciones de Hiperdino, es decir, más un enclave para sus oficinas, para su logística, etcétera, que para la venta al público. Así que si matizas que va a haber... Creo que va a ser uno de los principales, si no me equivoco. Sí, ellos mandaron una nota diciendo que va a ser 3.000 y pico metros cuadrados para tienda. Que va a ser uno de los principales que tiene esa cadena aquí, que junto con Eurospar, con Mercadona y el resto, pues se han instalado en la isla de Lanzarote y que efectivamente ha hecho una oferta mucho más variada, pero ahora ya por mucha oferta que hay, la cesta de la compra, eso ya no es culpa de las grandes superficies, sino es culpa de cómo está la inflación. Realmente es asombrosa y de cada 100 euros en cualquiera de ellas, alguna un poquito más, un poquito menos, pero te está gastando en comparación a hace un año 15 o 20 euros más, ¿no? En una compra normal de 100 euros. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del municipio de Tía, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista también de la oposición, a ver si estos 3 años que lleva Pepe Juan o José Juan Cruz Saavedra al frente de la alcaldía, pues las cosas han mejorado. Bueno, vamos a hablar de Tía, de uno de los municipios sin duda más importantes de la isla de Lanzarote, pionero turísticamente de la isla, donde también están los hoteles quizás más decanos turísticos de Lanzarote, pero desde el punto de vista de la oposición, en este caso de Amado Vizcaíno, concejal de Coalición Canaria. Buenas tardes, Amado, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, Amado, ayer tuvieron pleno, ¿no? Sí. Interesante el pleno, cosas importantes. Muy poquitas cosas. El Grupo Gobierno llevó un par de modificaciones de crédito de una partida para otra. Se han vuelto locos porque no hicieron el presupuesto bien desde el principio. Pues en cada pleno lleva una modificación de crédito de una asociación a otra, porque esta asociación no va a cumplir lo que tiene que hacer, se lo vamos a dar a otra gente. Y poco más. Y luego llevaron ¿Y también lo aprobaron también por unanimidad esas modificaciones? Sí, esas se suelen aprobar por unanimidad porque al final son cosas que van a las asociaciones. Y fastidia a la gente, ¿no? Van a las asociaciones y las asociaciones, queramos o no queramos, están supliendo el trabajo que debe hacer la administración. O sea, entre todos, pues al final, pues intentamos que las asociaciones puedan seguir adelante, ¿no? Pero obviamente, cuando distribuyeron el dinero, no contaron ellos con todas las asociaciones, sino más o menos lo hicieron así, sin un proyecto claro al menos. Y además de las modificaciones, ¿llevó algo más interesante para echarse a la boca? No, nosotros, lo mío siempre, o lo de Coalición Canaria en Tía siempre es interesante. Nosotros llevamos propuestas... Son interesantes, pero el Grupo Gobierno no la ve tan interesante que nunca la aprueba ni una, ¿no? No, nos aprueban. ¿Sí? Nos aprueban, lo que pasa es que luego no se hace en realidad. Ayer llevábamos, por ejemplo, las actividades deportivas dirigidas, que vienen siendo la gimnasia de mantenimiento, el pilates. Llevamos desde diciembre del 2019, cuando empezó la desescalada del COVID, pidiendo que se iniciara el deporte en Tía. El deporte, la cultura. Todo eso se fue quedando atrás. Los usuarios mandaron una carta en diciembre del 2019 al concejal pidiendo que se iniciaran también esas actividades. Pues desde ese entonces no se han iniciado. Ayer, al final, después ya de muchas quejas, después de 2 años largos de quejas de esos usuarios, pues lo llevamos a pleno. Lo llevamos a pleno para sorpresa. El discurso del concejal fue que sí, que está completamente de acuerdo, que vamos a iniciarlas lo antes posible, pero que desde diciembre de 2019
no hemos podido sacarlas adelante. Digo, hombre, han pasado ya casi 3 años. No han conseguido sacar adelante y poner en marcha las actividades dirigidas. Y luego, hombre, saquemos el tema de la piscina, porque... Es lo que voy a preguntar, la piscina al final, ¿cómo está ese tema? Porque cada vez que viene aquí Pepe Juan, dicen que han llenado un poquito más la piscina, pero ahí se está haciendo algo en la piscina. Pues la piscina tiene que estar ya desbordada por las tantas veces que la ha llenado el alcalde en este medio y en otros, ¿no? Porque cada vez que viene siempre cuenta lo mismo. En este pleno nos vino a confirmar que ya este año no, ya no se va a abrir. Sino que ahora planean sacar la licitación el año que viene. Pero o sea que Pepe Juan se va a ir 12 años después de haber hecho la piscina sin que entre en funcionamiento. Cuando se hace una cosa mal y luego no se quiere admitir que se hizo mal y además en el 2019, sí es verdad que en el 2020 no lo vamos a contar porque llegó el COVID y pasó lo que pasó, pero en el 2019 estaba el dinero, estaba listo, los informes favorables para sacarla a licitación pagando el Ayuntamiento de Tía, porque la piscina es deficitaria y hay que pagar. Y teníamos en el presupuesto 200.000 euros. Pero usted cuando estaba gobernando con el PP pusieron también para que fuera más rentable una cafetería y no sé qué. Eso que está diciendo Jorge es interesante porque hay una cafetería construida que no se ha abierto ni nada. Es que salió una de las veces con la cafetería y las salas anexas, las canchas de pádel, y aún así salía deficitaria y nadie la cogió. Pero ¿cuánto lleva esa cafetería construida y sin usar también? No, nada, ya estará ya hecha polvo. Con el café. Yo me quedo asombrado un poco porque yo siempre vengo diciendo este tema. Llevamos, Manolo dice, 12 años, ¿no? Desde que se creó el proyecto, ¿no? Fue en el 2011 cuando Pepe Juan salió del ayuntamiento con la piscina casi hecha o casi terminada. Sí, que eran los fondos zapateros famosos. Sí, se agrupó los fondos zapateros en lugar de hacerlo en pequeñas obras. Que la idea no era mala. La idea no era mala, era una demanda que había, pero no se... La idea no era mala, pero la hizo con todos los informes contrarios, sin informes técnicos ni de viabilidad, y no terminó ni siquiera la piscina, la dejó casi hecha. Pero todo lo que eran los boletines de electricidad, de luz. Pero ustedes después tuvieron 8 años, ¿no? No, yo tuve 4. 4, pero bueno, el PP... el Partido Popular. Y no fueron capaces tampoco de sacarlo adelante. Pero es que lo que iba a decir antes era que en el 2018, con un cambio de ley que permitía que los remanentes se usaran para este tipo de concursos, se optó por una segunda licitación que íbamos a sacar en 2019, aportando el ayuntamiento 200.000 euros, que era lo que... No llegó a salir a concurso. Llegaron ellos al gobierno y cogieron estos 200.000 euros que habían se lo gastaron en la partida y la cogieron para deporte, porque según el gobierno, el concejal de deporte le había dejado la partida de deportes vacía y usaron ese dinero para eso. Luego ya en el 2020 ni siquiera la pusieron. Y en el 21 pusieron nada, este año pusieron 15.000 euros, luego añadieron 35.000. Porque si no lo cogen con 200.000... Y nosotros le preguntábamos siempre, digo, pero vamos a ver, has puesto en el concurso de la piscina 15.000 euros, ¿eso es insuficiente? Cuanto en el 2019 hacían falta 200.000 euros. Vamos a ver, porque esto para cogerlo, usted que sabe de esto un poco y que sabe de negocio. A día de hoy, las cifras son 250.000 euros que tiene que poner el ayuntamiento sobre la mesa para cubrir el déficit que da lo que es la piscina, incluida la cafetería y las canchas de pádel, porque al final la piscina lo que es un charco. Por eso le digo, pero sí, yo creo que ya mejor es taparlo y hacer una piscina de verdad o dejarse de piscina, porque... Ursula, ¿tú quieres preguntar algo? Quiero preguntar. Bueno, lo que quieras. Pero igual no directamente aquí sobre esto. Tienes libertad para preguntar lo que quieras. Gracias, no, quiero abrir otro melón, me refería a eso. Abre. Vale, están hablando ustedes de poca inversión en infraestructuras, pero bueno, hay, por parte al menos de las organizaciones que se dedican al ámbito social, pues una especie de... relación muy positiva con el Ayuntamiento de Tías y con la concejalía que en este caso lidera un miembro de Podemos, porque aseguran que hay un sistema de trabajo en red que les permite además ser pues muy eficaces a la hora de ayudar a quien lo necesite en tiempo y forma. ¿Usted qué dice al respecto del trabajo de Nicolás Saavedra, que es como se llama? El trabajo de Nicolás Saavedra, yo le he dicho en el pleno que lo que está haciendo está muy bien, pero que no se olvide de su discurso, que los servicios que debe prestar una administración los debe prestar la administración. Él lo que ha hecho, y en los últimos plenos llevaba una modificación de crédito para otorgar a ATSI 75.000 euros a una asociación de contrastada profesionalidad para el proyecto. En el último pleno llevó una asociación para Maramar
que también es una asociación que incluso estaba trabajando con nosotros en la pasada legislatura, de una gente de tía y que hace un trabajo excelente con los niños. Pero yo siempre le decía lo mismo, digo, vale, pero es que estamos creciendo tanto en el tema de las subvenciones que igual tenemos que poner este dinero y que sean las asociaciones las que presenten los proyectos y luego con un jurado técnico, no político, se decida a dónde va el dinero. ¿Que se está haciendo un buen trabajo? Hombre, depende a quién le pregunte. Hay usuarios que te dicen que no se está haciendo un buen trabajo y otros que sí, que están bien cubiertos. Pero hay críticas. Yo hay algo que siempre he dicho, que yo con el tema social no me quiero meter, porque muchas veces lo que te cuentan vecinos no tiene nada que ver con la realidad, porque luego están los informes técnicos. Entonces yo ahí siempre soy muy respetuoso con el área de servicios sociales, tanto en la etapa cuando goberné como en esta etapa, yo dejo que los técnicos hagan su trabajo y que ellos sean los que valoren. Pero sí políticamente considero que se están equivocando con con dar el dinero sin tener un criterio claro, porque lo que pasó, por ejemplo, en el presupuesto de ayer fue que hay un montón de asociaciones que han renunciado a parte de ese dinero porque no van a poder cumplir con los proyectos que ellos querían y se lo vamos a dar a otra asociación y al final estamos a finales de año y eso hay que plantearlo bien desde el principio. El dinero tiene que ir en base a un proyecto con unos costes desde el principio del presupuesto, desde antes. O sea, en esta época, ahora mismo en septiembre, octubre, deberían estar las asociaciones presentando los proyectos para el año que viene, un proyecto con números para que el ayuntamiento pueda otorgarlas en base a un criterio, ¿no? Amado, vamos a intentar ser más cortos en la respuesta para poder hacerte más preguntas. Por ejemplo, hay una cosa que me preocupa a mí, porque la verdad es que como periodista, director de un medio de comunicación, todavía, si te digo la verdad, Manolo, no sé si existe o no existe el centro de buceo de Puerto del Carmen. Bueno, no existe el centro de buceo, pero es que... hay que ser investigador profundo. No, digo porque yo he pasado una vez por ahí a mí me pasa lo mismo. Y veo que bueno, llegaron a llegaron a colocar el cartel este año, justo arriba, en el cruce de Juan Carlos I con Roque Nulo, pusieron el cartel Centro de Actividades Subacuáticas hacia abajo. No hay centro, no hay nada. Pero ¿cuál es el problema? Porque mira que me lo han explicado y siempre me olvido cuál es el problema. El problema es... el ignorar todo lo que se había hecho de atrás. El centro de buceo no era un centro de buceo, era un centro de actividades náuticas, que tenía que darle cabida tanto a los buceadores como al resto de la actividad náutica que hay en Puerto del Carmen, que es mucha y muy variada. Y en esta legislatura, la parte de lo que es de turismo, eso está completamente olvidado. El centro de actividades subacuáticas, como lo llamaban, o como se llamaba en el proyecto, lo que venía a dotar la zona era de nuevos baños. Vete a Playa Chica, ve los baños que hay, que es un baño mixto, para la cantidad de usuarios. No de los buzos, que siempre culpamos a los buzos, que también son parte de la culpa porque entran al baño, pero es la cantidad de usuarios que hay en verano en una playa familiar, esos baños no dan solución. Entonces se planteó unos nuevos baños, una cafetería que le daba viabilidad para la limpieza de los baños, los vestuarios, y nuevas entradas al mar por la zona donde está ahora el parking de los coches para poder hacer otras actividades y quitar un poco, prohibir. Pero la idea parece buena, ¿no? Yo creo que porque hay una actividad es buenísima, todo el mundo la comparte, pero nadie la hace. La idea era buenísima porque no solamente iba orientada a los buzos, por eso a veces los centros de buceo estaban reticentes por eso, porque claro, eso abría el melón a que, por ejemplo, a la empresa que alquilara los kayaks que también pudiera operar desde ahí, porque a día de hoy no puede operar de ninguna playa, porque las playas tienen una concesión administrativa con las hamacas y no te permiten, poner, pero como entrada y salida al mar está muy bien ahí, o para la gente de apnea, pero es que lo que es el turismo náutico o el turismo está desaparecido en el municipio. Otra idea buenísima es la que presentaba ayer el Ayuntamiento de Tía. Una idea que a mí me parece buenísima, que es el plan de movilidad atendiendo a las distintas vías que tiene el municipio para conectar de forma fehaciente los distintos pagos a través de senderismo, a través de ciclismo, a través de una comunicación menos motorizada. Pero a mí me sorprende que precisamente ese plan lo presenta Pepe Juan, que lleva 20 años. Los caminos como el de Las Quinzuelas, el de Olla Limpia, el que va a Mazdache, el que va el Callao, llevan allí toda la vida desde que yo era pequeñito y no han hecho el más mínimo gesto de articular una oferta para eso. Amado, no te voy a decir que hable después de la publicidad, pero sí vamos a oír a Pepe Juan para que, a ver si aclara un poco lo que está preguntando Manolo García Denis y si no, usted remata. El transporte
El Ayuntamiento de Tías mira al futuro en la misma línea que Europa y para ello tomará medidas para convertir el municipio en un espacio más accesible para peatones y ciclistas. Se pretende a gran escala mejorar las aceras, por ejemplo, en la conexión Tías con la Candelaria y la creación de una red ciclista que una el núcleo precisamente de Tías con Puerto del Carmen. Todas estas medidas quieren reducir la utilización de turismos para un futuro más sostenible. Como dato, más del 70% de los desplazamientos se producen en coche en el municipio y son unos porcentajes que se quieren reducir. El propio alcalde, el socialista José Juan Cruz, explicó en rueda de prensa qué objetivo pretende en este ambicioso plan de movilidad. Posiciones de los distintos sectores sociales que conforman nuestro municipio y que incluye una serie de medidas que dan protagonismo a los peatones y a los ciclistas. La campaña europea persigue sensibilizar sobre movilidad urbana sostenible, promover el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. Las propuestas incluidas en este plan están orientadas hacia una convivencia más conectada, más segura, más limpia y menos contaminante. Bueno, Pepe Juan, por lo menos, en fin, pretende aclarar Manolo que lo lee, el proyecto. Lo tiene que leer Manolo porque no se lo cree ni él. En senderismo no han hecho nada. Se quedó pendiente la red de senderismo que se creó en la primera legislatura del Partido Popular, yo no tuve nada que ver. En la segunda sí trabajamos con Senderismo Lanzarote, que era el que creó la ruta, y le decíamos que esas rutas había que homologarlas en la Unión Europea y era que empezaran en las paradas de guagua. Por ejemplo, la de Tía, la que baja por Olla Limpia, empieza en Olla Limpia. Habría que poner la señalización al lado de la iglesia de San Antonio para intentar conseguir que el turista no solamente fuera a la ruta, sino en parada de guagua, que desde la guagua pudiera llegar hasta el inicio. Eso no lo han hecho esta legislatura. El carril bici que él habla en este proyecto, que habla Camino del Puerto, Olla Limpia, conectar Puerto del Carmen con Tías, eso es la vía ciclista que se presentó la legislatura pasada desde el Cabildo de Lanzarote y que en Tías no se ha hecho, no han dado un solo paso para intentar hacer la vía ciclista, ese tramo, ¿no? No han pedido ese dinero. Ahora lo han juntado todo, diferentes ideas, lo han juntado todo en un plan de movilidad que, por cierto, nosotros solicitemos este plan de movilidad en agosto del 2019, han tardado tres años para presentarlo y ayer lo aprovecharon para rechazar una moción que llevábamos al Pleno sobre la carga y descarga. Manolo, tú paseas por la avenida y todo el que va a la avenida, vemos los camiones dando vueltas, es la gran queja que tienen los operadores, no, del aparcamiento del carga y descarga. Hay poco que no hay nada. Y están mal situados. Y nosotros le pedíamos que hiciera una mesa con ese sector, que dijeran ellos dónde tienen mayores problemas, dónde hay coches que impiden muchas veces el giro de los camiones. Ellos decían que eso está todo recogido dentro de esto y que lo que van a hacer es eliminar 4 cargas y descargas más en la avenida de las Playas y situarlos en las transversales o en las bajadas o subidas de la avenida. Pero claro, eso conlleva un mayor problema porque los negocios de la avenida es muy larga. La idea que nosotros llevamos a Pleno era, con el decreto que hay actual, usted marque un montón de cargas y descargas en la avenida, priorizando, porque puedes poner, cada carga y descarga le puedes poner una hora diferente. Lo pones de 8 a 10, que prácticamente esté toda la avenida para carga y descarga, que operen la mayor parte a periodo, y que se haga un proceso logístico no, un proceso con los locales para que intenten abrir los locales lo antes posible, al menos para recoger la mercancía. Ellos dicen que eso es imposible, que los locales no están. No se les ha preguntado. No se les ha preguntado. Y luego el plan, muy bueno, pero... Pero sí, precisamente, y para conectar una pregunta con la otra, en el caso de los lirios, que sigue estando como estaba, ahora es verdad que tiene una línea amarilla preciosa, distinta a la que tenía cuando estaba el partido... La cuarta creo que es ella. Sí. Han probado 4 veces para que la salga tan bonita. La línea amarilla es una línea provisional, pues en Tía es la línea más permanente que ha habido en todo este mandato. Pero es que además, con la actuación que hizo el Partido Popular, que hicieron ustedes, reduciéndolo a un solo carril, por lo menos se podía caminar por la calle Los Lirios, por el camino Los Lirios. Pero ahora, permitiendo esa doble circulación, ese doble sentido en la parte alta, lo que se impide es precisamente caminar con seguridad, o sea que van en línea contraria y además sigue sin desdoblarse ese camino. Pero es que se impide caminar por ese lado y en este plan presentan ellos la acera, la famosa acera que conectaría lo que es la ferretería Tía con la iglesia de la Candelaria, que esa acera viene siendo demandada por los vecinos desde el año 2009, por lo menos, que me acuerdo que el Partido Popular
en aquella, con José Pablo, con Juan Pablo, era eje de campaña de hacer una acera, pero es que para tú hacer una acera en ese lado, tendremos que expropiar el terreno o poner la carretera más estrecha, que no sé si cabe más estrecha. O sea, presentan cosas que los vecinos llevan pidiendo durante muchísimo tiempo, o por ejemplo la guagua Mazdache. ¿Dónde está el taxi a demanda que se aprobó en la pasada legislatura? Se volvió a presentar esta legislatura el taxi. Los vecinos de Mazdache, para ir a Tía, tienen que ir primero a Recife y de Recife a Tía. No hay manera de que se conecte la línea 34. Amado, hablando de campaña, tengo más preguntas, pero ya no nos da más tiempo, pero sí, hablando de campañas electorales, usted tenemos entendido que va a ser de nuevo el candidato de Coalición Canaria a las próximas elecciones. El día 29 se elegirá el Comité Local de Tía. Sí, la asamblea de Tía elegirán al candidato. Pero usted se va a proponer. De momento me he propuesto para candidato y de momento las personas que han hablado son los que me han animado a que sea yo nuevamente, pero obviamente el día 29 también puede presentarse cualquiera y haber una sorpresa, ¿no? Pero de momento, el día 29 quizás se me nombre candidato de... Y en ese sentido, Coalición Canaria es un proyecto que cuesta mucho que cuaje en Tía, ¿no? En Tía cuesta mucho, hay mucho partido nacionalista, luego todo se ha dicho, cuando estuvo Mame Fernández en Coalición Canaria, estuvo haciendo un buen trabajo hasta que al final por el pleito insular que él creó, que se creó entre la insular y Mame Fernández, porque ni siquiera era el comité, pues al final destruyó un poco lo que era la base de Coalición Canaria en Tía y hemos tenido que volver al punto de partida y hay que recordar que en Tía, que parezca que no es que el nacionalismo no sea fuerte, es que está muy dividido. Por ejemplo, en la pasada legislatura estábamos yo por parte de Coalición Canaria, estaba Mame Fernández y Erika Machín por Nueva Canaria, estaba Gemi por San Borondón. Sí, ese partido que aparece desaparece. Si todos esos votos se sumaran por en un Nueva proyecto Canaria único, no, en las pasadas estaba por Lava. No, en las pasadas estaba por Nueva Canaria y en esta estaba por Lava, que fue cuando perdió. Bueno, claro, yo llamo pasadas elecciones a las últimas elecciones que hubo. Yo me refiero a la pasada legislatura. ¿La isla San Borondón ya desapareció por completo? Pues... Sí, teóricamente sí. Ya hemos entendido que no. Porque como un partido que como la propia isla dice, ¿no? Que aparece y desaparece. La verdad es que el nombre que eligieron estaba bien. Uso, la última pregunta, que eres mujer y te voy a dejar ese... Bueno, ya que dices que va a encabezar, ¿no?, la lista de Coalición Canaria, ha habido muchos problemas y sigue habiendo problemas con la policía local en su municipio. ¿Usted cómo solucionaría este tinglado? ¿El de la policía? Pues, sí, porque... En principio con consenso y bajar un poco el morro. ¿Pero es factible o va a tener usted también el yugo del secretario recordándole que lo que propone es...? Todo es factible. Es que el conflicto con la policía local, aparte de las horas extras, ha sido por esa soberbia que ha tenido tanto el alcalde como el concejal de policía en su momento, Mame Fernández, hasta que dimitió, de que las cosas había que hacerlas así, porque lo digo yo y punto. ¿Le sigue ocurriendo como a su compañero Osvaldo, que por ejemplo ayer no había policía de Teguise por la noche, ni patrullando ni a la oficina? En Tía sigue ocurriendo, gracias a Dios, después de 3 años, han acabado el proceso que se inició en el 2019 para incorporar 5 policías que pronto, ahora mismo están en práctica, y pronto ya podrán salir y contamos con 5 policías nuevos, pero es que ya había que haber empezado un nuevo proceso para sacar adelante todas las plazas que hay libre. Yo tengo claro que si yo llegara mañana al ayuntamiento o en la próxima legislatura, el primer paso que tienes que dar es sacar todas las plazas libres. Tú lo que no puedes pretender es cubrir con 30 policías en activo 7 días a la semana, 24 horas. Pero antiguamente se hacía con esta misma plantilla, yo creo que aquí hay un problema mal atendido, no solamente en el municipio de Tía, hay que ser sinceros, sino desde el gobierno de Canarias como instructor de las policías locales. O sea, desde que se bajó la edad de jubilación a los 59, 60 años, todos los municipios tienen un déficit de policía porque no se cubren. Porque llegan y se jubilan y no se cubren esas plazas en tiempo. Y entonces lo lógico, ni se cubren esas, ni se tienen previsto cubrir. Por ejemplo, en Tía, me parece que son 6 o 7 los que los próximos 3 años se jubilan. ¿Por qué? Porque entraban por grupo, había convocatoria, era gente más o menos de la misma edad y se jubilan casi todos juntos, porque además en esos tiempos era gente del pueblo. Pero por ejemplo, Tía, ¿cuántos policías tiene, más o menos, Amado?
Pues en activo creo que quedaban 36, más los 5 que entraron ahora, pues son 40, cuando una plantilla de 52. Tenemos un déficit de 12. Claro, que es verdad que hay algunas plazas que están ocupadas amortizadas. no amortizadas, ocupadas por personas en comisión de servicio. Pero sí es verdad que Manolo ha dicho, ahora en poco tiempo se van a jubilar 6 o 7 más. Pero es que en estos 3 años se han jubilado 7 y no se ha sacado ninguna convocatoria. Porque estos 5 son de los que se jubilaron anterior al 2019. Lo que sí está fallando el Gobierno canario, y comparto contigo, Manolo, es que habría que sacar las convocatorias incluso antes de que se jubilen. Para que según salgan uno, entren otro. Pero lo que no se puede hacer es, como ha pasado en Tía o en otros municipios, es 3 años para acabar una convocatoria. Una convocatoria de plaza debe durar 1 año. Estas cosas yo nunca las he entendido, de verdad que no las he entendido, porque mire, es importantísima en municipios como Teguise o como Tía, y como también Playa Blanca, evidentemente, es que la sensación de inseguridad que puede dar el no ver una patrulla, los turistas son municipios muy grandes, es decir, el Puerto del Carmen es verdad que está la Guardia Civil y es verdad que hace un papel lo que puede. Pero es que no está la Guardia Civil. Tú cuando hablas con la Guardia Civil, es que ese es el problema. La Guardia Civil antes tenían muchísimo más gente, sobre todo cuando vienen en práctica muchísima gente, pero tú vas ahora y las noches, a lo mejor hay una pareja de la policía local y una pareja de la Guardia Civil. Y la pareja de la Guardia Civil está para Puerto del Carmen, para Puerto Calero y para el aeropuerto. Claro. O sea, es que además como alcalde que tienes que sacar y cubrir tus plazas, tú tienes que exigir, ya sea desde el Cabildo a la delegación del gobierno, a que se cubran de una vez por todas el déficit de plazas de agentes de seguridad, tanto de la Guardia Civil como de Policía Nacional. No, pero lo que quería decir es que, por ejemplo, yo he hablado, en este caso, con un compañero suyo, del concejal de policía de Teguise, no ahora, sino hace tiempo, que se viene produciendo ese problema, y él ya lo da como normal. No lo puede dar como normal, jefe de la policía de Teguise. No puede dar como normal que un municipio, el más grande de Lanzarote, esté sin policía. Ayer no tenía usted ningún policía, ni una patrulla, ni nadie que cogiera el teléfono. Es que esto a mí me parece realmente un fracaso total y absoluto. Igual que en Tía. Yo se lo he dicho aquí a Pepe Juan. Oye, como un municipio turístico. Lo que pasa es que en Tía se dio el caso de asaltar un restaurante, asaltar o robar en un bar que estaba a 100 metros del ayuntamiento y tener que cerrar la comisaría o el ¿cómo se llama? El cuartel de la policía local. Para ir la pareja a ver lo que había pasado. O sea, media o 45 minutos después, estando a 100 metros de allí. O sea, son cosas irrisorias. Y después dice, no, está la Guardia Civil. Llama usted porque llama usted a la policía local de Teguise y salta automáticamente el 112, emergencia. Y dice, mire, pero para lo que usted está planteando esto, yo no le puedo llamar a la Guardia Civil. Esto es para la policía municipal. Claro, pues digo, pero es que la policía le pasa a la policía municipal. Y dice, no, pero es que no hay policía municipal. Sí, lo que pasa es que es verdad que hay ciertas competencias solapadas, ¿eh? Y en el caso de Tías, tú tienes el servicio casi 24 horas de la Guardia Civil, incluso para poner una denuncia in situ. Eso quiero decir, de cara a la imagen de la que hablabas antes. Sí, no, pero a veces hay incidencias concretas que un policía te resuelve, que para eso le pagamos a nuestros impuestos y que, vamos... Cositas de proximidad. Pero hay cosas que no se pueden discutir. O sea, un municipio tiene que tener un número determinado de policías locales. Sí, ¿Por qué? claro. Porque usted tiene un problema en su casa, llama a un policía local y se lo resuelve. Porque oye, llama la atención al vecino, le coge la matrícula y el hombre ya por lo menos sabe lo que hay. Tiene un problema usted en la carretera, dentro del municipio, igual. El problema es cuando usted llega a la conclusión de que lo arreglamos a torta o no hay forma de arreglar. Y muchas veces digo, Amado, gracias a los buenos profesionales que son los policías, que en general, yo al menos con lo que... La mayoría son grandes profesionales. Y muchas veces dan cosas que no tienen por qué hacer, las hacen, ¿no? Para un poco cubrir al propio ayuntamiento. Sí, pero da lástima porque al final, en Puerto del Carmen, que es un destino turístico, durante cualquier noche salen un montón de incidentes. Y hay noches, hay noches que los 2 policías que están de guardia trabajando no dan aviso y tienen que priorizar e ir a un servicio a otro porque la Guardia Civil también está en un montón de aleos. No, y que también están en precario. Los turistas, que los de aquí también, pero los turistas muchísimas veces ocasionan broncas, incluso entre las parejas. Llamas tú, porque oye, estoy viendo una bronca aquí del marido con la mujer y tal, y llamas y no tienen a nadie para enviar. No tiene. Y eso no puede pasar en ningún Guardia Civil, estamos en precario. Además tenemos un problema que yo no lo quiero mezclar, pero es una realidad y lo hemos dicho aquí muchas veces. Encima tenemos un problema extra que es el consumo de servicios por parte del fenómeno migratorio con las pateras. Cada vez que viene madrugada una patera tienen que ir
la policía, la Guardia Civil si es fuera de Arrecife, y si es dentro tiene que ir la Policía Nacional. Gente que tiene que pedir horas extras, gente que después no puede hacer el servicio normal. Y así vamos arrastrando una cosa a otra. Con las pateras además, porque muchas veces llegan en mal estado, también se están colapsando muchas veces los servicios de emergencia médica. Claro. No tenemos suficientes policías nacionales, por ejemplo, la extranjería. Claro. Cuando llega una patera, ahora estos fines de semana, no vayas a arreglar ningún papel, que aquí tenemos mucha gente, inmigrantes que están trabajando, que tienen su tarjeta roja o su tarjeta verde, y no pueden porque están ocupados y van a arreglarla y mira, no te la puedo arreglar porque es que no tengo tiempo, tiene cita para dentro de 3 o 4 meses. Sí. Entonces, es un problema. Esos son problemas hay que pedir del día a día que no se están solucionando, sino por el contrario, creo que están empeorando. Lo digo porque tengo amigos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, también en la Policía Municipal, y me dicen que cada vez que viene una patera se tiene que, sobre todo cuando vienen 3 o 4, un despliegue, tanto de ambulancia, de servicios sociales, de policías nacionales, policías municipales, que muchas veces, oye, y hay que darle ese servicio porque tenemos que atenderlo y tienen que hacerlo bien y el Estado hace bien. Pero oiga, nutra después... Y el problema, Jorge, en ese sentido es que ya no son ocasionales, claro, que ya es permanente, ya hay que tener un servicio perfectamente estructurado para atender a esas personas. Y solo en casos excepcionales retraer o atraer recursos de la propia isla. ¿Sabes? No, pero bueno, un problema, quiero decir, el de la seguridad encadenado, el de la seguridad y situación de los policías locales a todos los municipios, que hace ya... No sé, llevo 22 años en la isla, pues más de 15, que se viene arrastrando. Y es verdad que inicialmente el Estado era el que no quería aumentar los ratios. Después el gobierno autonómico, porque tiene también otras competencias transferidas al respecto. Y luego los ayuntamientos, que también se encuentran con su galimatías jurídico administrativo. Laboral. Eso se tiene, como bien dices, que atajar o al menos analizar, ¿no? Dónde radica el problema base. Porque si es el tema de las horas extra, entonces todos los ayuntamientos tendrán que tener un organigrama y unas condiciones, ¿no? Parecidas para que luego no existan esas diferencias. Pero el problema un poco lo decía antes Manolo y también Amado, es que no se sustituye, encima que las plantillas son cortas, no se sustituye en tiempo y forma aquellos que por lo que sea, ya sea por baja médica o pero por... Pero es que es perfectamente previsible, si hay una cosa previsible. Es la jubilación. ¿Cuándo se va a jubilar a alguien sabiendo la edad? Y tenemos mucha suerte que los policías, a pesar de que muchas veces los critican por el cobro de horas extras... No están de baja continuada. Y tenemos mucha suerte que estén dispuestos a hacer horas extras. Claro. Sí, porque hay algunos que están en baja continua. Si ellos se negaran a hacer horas extras, porque no tienen un límite máximo como puede tener cualquier trabajador de 80 horas... al año. Ellos pueden hacer todas las horas que ellos quieran, pero son horas muchas veces voluntarias. Si no, no tendríamos, que no tuvieran una pareja por la noche, que no tendríamos pareja aquí eso se demostró de cuando hubo el conflicto con el ayuntamiento por la hora extra. Tenemos suerte que son profesionales y saben a lo que van. Amado, nos tenemos que ir. Simplemente una cosa, ¿Tías tiene alguna apuesta de quién debe ser el candidato al Cabildo? No podemos apostar porque todavía no hay... No hay candidatos todavía. No hay candidatos. ¿Personalmente tiene alguna preferencia? Personalmente no cuenta porque al final lo que y si tiene alguna preferencia no lo va a contar. Será el apoyo del comité de tías lo que decidirá. Y personalmente, claro, obviamente tampoco lo iba a decir, dice usted. Amado Vizcaíno, concejal en la oposición de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tías, muchas gracias por estar aquí y venir al café. Hasta otra ocasión. Y ya traeremos aquí a su amigo Pepe Juan a ver qué nos cuenta. Seguramente todo lo contrario que lo que he contado yo. Usoa, muchas gracias, Usoa. Y también a Manuel García Denio. Nosotros mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.